como especialista frente a estas cifras? A ver, la sensación que tengo es que estamos en una situación que todavía es factible, posible controlar, y eso significa que las cosas que estamos haciendo siguen estando dentro del marco esperado, adecuado, y los resultados los estamos viendo. Falta quizás un poco la regulación de la movilidad de la gente, adecuar horarios para que no haya posibilidad de contagio en los medios de transporte público, y falta, lo que he dicho hace varios días atrás, ser más solidario de la gente que sigue acaparando, de la gente que sigue moviéndose, que parece que no le importa todavía lo que está pasando en Chile y en Santiago. Usted ve que el contagio que se produjo en un área, en un sector de San Pedro de la Paz, me parece que fue a raíz de una ceremonia religiosa, lo cual es impresentable, porque justamente estábamos diciendo de evitar que la gente se juntara. Lamentablemente en Boca Sur, en la comuna de San Pedro de la Paz, en un culto evangélico, Boca Sur, es una población de San Pedro de la Paz bien popular, son los primeros casos, ¿no? Una persona contagió a 6 más, 7, hay 13 casos en total en San Pedro de la Paz. El alcalde Saudito Retamal de la comuna, hay más de 50, 60, entre 50 y 60 personas que ya han sido aisladas, ¿no? Que están tratando de trazar un poco y poner a la gente en cuarentena. Esa es la situación de San Pedro de la Paz, de Boca Sur, la población donde está concentrado este brote, y por eso está este cordón sanitario. Quiero llevarlo a un tema que yo sé que nos faltan datos estadísticos, pero ahí está: alerta en San Pedro por brote en iglesia evangélica. Lamentablemente, Pastor señaló que los primeros casos de fiebre fueron antes del 15 de marzo. Ahí está. Lamentablemente se hizo caso omiso a las primeras recomendaciones de no juntar grandes aglomeraciones. Ya vamos a establecer un contacto con San Pedro de la Paz y se produce este brote en San Pedro de la Paz, en el sector Boca Sur. Doctor, yo sé que faltan datos estadísticos y faltan quizá algunos datos que son interesantes, pero en Italia, por lo menos, en Italia, con 900 infectados, 20 muertos. 10% más que en nuestro país, o sea, en Chile solo el 10% de esa cantidad, ¿no? Solo 2. Correcto. 900 muertos. ¿Qué indica eso? ¿Eso da algo? ¿Es un anuncio de algo? Se lo pregunto. A ver, puede tener varias implicancias. Primero es que probablemente en nuestro país la gente de tercera edad y la gente que tiene más riesgo se ha guardado en las casas. Segundo, que la población que se está afectando todavía es un sector de la ciudad en que puede hacer aislamiento, en que puede tener las medidas que estamos preconizando. Y tercero, que justamente por eso la gente afectada aquí en la región metropolitana y en el país en general es relativamente joven, la principal causa, la principal población afectada. Por lo tanto, nos falta, gracias a Dios, que se afecte a la gente anciana, que se afecte a la gente de tercera edad, tal como dije, y los enfermos. Mientras eso no ocurra, lo más probable es que, gracias a Dios, no vamos a tener fallecidos, Felipe, porque estamos haciendo las cosas adecuadas. Ayer la Monse lo decía y lo preguntó, ¿no es cierto?, la experiencia de Israel. ¿No es cierto? Claro, que era muy interesante la experiencia de Israel, que hizo cuarentena obligatorio a la gente de 65 años hacia arriba. ¿No es cierto? Hay una edad que hacemos un llamado también, aprovechamos de hacer un llamado a la gente de la tercera edad, que se guarde, a los nietos que le lleven comida, la dejen afuera del departamento, que la gente más joven regalonea a los adultos mayores, pero no viéndolos, llamándolos por teléfono, estando alerta, llevándoles comida, llevándoles artículos de aseo. Hacemos ese llamado, Monse, ¿o no? Así es, porque bueno, el presidente de alguna manera dijo que llamaba a los mayores de 80 años a quedarse en la casa. Y sin embargo, hay quienes piensan que ese llamado y quizás debe ser más estricto para los mayores de 65. ¿Qué piensa usted, doctor?
A ver, si analizamos la letalidad que se ha publicado, hay varias cifras. La mayor ocurre en general sobre los 80 años, que aproximadamente un 15%, es decir, de cada 100 tienen posibilidad de fallecer alrededor de 15. Sobre los 65 años hay países que están reportando alrededor de 6 puntos y tanto de letalidad, pero en general es aquel que tiene patología, comorbilidad. Lo que estamos diciendo es que todos deben cuidarse, pero especialmente aquellos sujetos que tienen sobre 65, 70 años, especialmente los de 80. Si logramos que la gente que no tiene que salir a la calle, que no debe ir a trabajar, que no tiene cosas imprescindibles que hacer, que no tiene servicios que atender que son imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad, se quede en la casa. Con eso estamos logrando que afecte a gente relativamente joven, vamos a lograr una masa crítica infectada que va a significar que la posibilidad más adelante de contagio sea muy poca. Una pregunta cortita. A ver, una persona adulta mayor de 80 años, claro, tiene el gran peligro de ser contagiada, pero si anda circulando, ¿es igual de contagioso que una persona joven? Esa duda tengo, pero parece que vamos a arreglar un poquitito con pero yo tengo dos preguntas para Felipe, mira, y la hago al panel. Me llama la atención algo que no tengo respuesta, ojalá el doctor la dé. ¿Por qué con esta cantidad de infectados en San Pedro de la Paz hay cordón sanitario? ¿Y por qué, si son muchos más los infectados en el sector oriente de Santiago, no hay cordón sanitario? Yo, Julio, tengo la misma consulta tuya y le quiero agregar otra más. En el sentido de que hay algo que está pasando un poquito piola, porque a veces la semántica es difícil entenderla, pero cuando el ministro, la primera medida adicional que anuncia, dice progresión en el manejo centralizado de los servicios de salud, en buen castellano lo que está diciendo es intervención del Estado en el servicio privado de salud. Y por lo tanto, si ya el gobierno está abierto y decidido, y ya tomó la decisión y la anuncia públicamente de hacer una intervención del Estado en el sector privado de salud, tendría que tener la misma disposición para, tal como hace un cordón sanitario en Caleta Tortel, en Puerto Williams, en El Ñuble, en San Pedro de la Paz, en Rapa Nui, también hacerlo en el sector oriente de la capital. O sea, si el Estado ya va a intervenir en los servicios de salud privados, debiera existir la misma predisposición para establecer estos cordones sanitarios, y sería bueno que el doctor Felipe nos dé su opinión al respecto, porque claramente hay una decisión gubernamental, pero tendría que ser ley pareja para todos. ¿Qué le parece, doctor? A ver, a mí me parece en realidad que hay condiciones, fundamentos suficientes para limitar al máximo la movilidad de la gente en los sectores con más infectados. Y esas son las áreas que usted acaba de mencionar: Loa, Nechea, Providencia, Las Condes y La Reina. Yo pienso que sí debiéramos establecer una mayor vigilancia para que la gente no se movilice en esos sectores a contagiar a gente de otros sectores en que la infección está mucho más baja en términos de intensidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que eso debe estar evaluando así, y lo más probable es que dentro de las próximas horas así lo vemos. En cuanto a la pregunta de Julio César, todo paciente que está enfermo, todo paciente que está sintomático es contagioso, independientemente de la edad. Lo que pasa es que los niños, la manifestación que pueden tener es muy escasa, por eso son más peligrosos. Pero un anciano, un paciente que tiene comorbilidad se va a ver muy enfermo, porque probablemente los asintomáticos de ese grupo son muy pocos. Felipe, son 81 infectados nuevos en la región metropolitana, 24 en el Ñuble, donde sube mucho en el Biobío, 27, ¿no es cierto?, que se apareja con la información que tenemos en pantalla, en San Pedro de la Paz, en Boca Sur, en este brote por un culto en la iglesia evangélica, 19 en la Araucanía, que se apareja con el lamentable caso de la Ceremi, que dejó casi sin gobernabilidad la región de la Araucanía, porque están todos los alcaldes, porque como el intendente se juntó con los alcaldes, sí, Monse, están todos los alcaldes de la Araucanía, sí, están todos los periodistas en cuarentena, está infectado el intendente, el Ceremi de Deporte, la Ceremi de Salud, los de Comunicaciones, el jefe de zona, bueno, el de la PDI, creo que el director de la PDI también está en cuarentena, están en cuarentena del alcalde de Temuco, sí, está en cuarentena, están todos los alcaldes. Entonces, 19 casos de la Araucanía nuevos, imagínense, pero quiero hacer, esta es la pregunta.
Pero en Arica y Parinacota, Atacama y Aysén, 0 casos. Y en 2 regiones un caso, Higgins, creo, y Maule. No, Maule hay más. No, son los nuevos, los nuevos. Estoy hablando solo de los nuevos. Esto es lo que pasó ayer. Estos son los nuevos. En lo reciente. 81, 24, 27, 19 versus 0, 0 Atacama, Aysén, Parinacota, Maule y O'Higgins 1. Se trabaja de manera distinta, se evalúa de forma distinta qué es lo que se hace en estas regiones versus las otras que tienen más. Doctor, ¿cómo son los criterios ahí? A ver, lo que pasa es que esas son regiones que la movilidad de la gente interprovincial o interregional es bastante más escasa de lo que hay dentro de la ciudad de Santiago y de la región metropolitana en general. Por lo tanto, la posibilidad, la existencia de movilización colectiva, de transporte urbano está mucho más llena, mucho más congestionada. Entonces aquí es cuando deberíamos tomar medidas un poquito más agresivas, un poquito más activas para evitar que esto siga aumentando. Yo creo que lo estamos controlando un poco. Las cifras no son tan gravosas en el sentido que 80 de 6 millones de personas no parece ser importante, pero ojalá no se nos escape de la mano y evitemos seguir contagiando a las comunas de la parte sur, occidente y más alejados del centro y de lo que llamamos el barrio alto. Una pregunta, doctor. Hay una cuestión que yo no entiendo. Porque el ministro Mañalich, porque en el tema aquí de que no se propague el virus, es súper importante el testeo, el detectarlo. El ministro Mañalich hoy día dice que el proceso de entrega de los resultados del examen PCR no debieran demorarse más de 12 horas. Hasta lo que yo conozco, ni en la salud privada ni en la salud pública, a la gente le están entregando el test en 12 horas. A mí me han contado que se demora entre 3 y 4 e incluso 5 días, doctor. Usted que trabaja en la salud, usted trabaja en la salud pública, en la salud privada. ¿Cuánto se está demorando de verdad el test? Porque estas 12 horas no me cuadran. Entre 24 y 48 horas, eso es lo que nos estamos demorando. Pero lo más importante que eso es que el paciente que tiene alto riesgo y alta probabilidad de tener aquellos que le estamos tomando el examen, nosotros le indicamos encarecidamente que debe quedarse en la casa, le damos una licencia y se le deja absolutamente al lado mientras le llega el examen. O sea, se trata como si tuviera enfermedad. Y eso es lo más importante. O sea, aquella persona que está esperando su examen no debe deambular libremente por las calles. Y ahí es súper importante. La persona que se va a tomar el examen, mientras espera el resultado del examen, que puede ser 3 días, los médicos deben darle una licencia y debe quedarse en la casa. A ver, no a cualquier persona. Es aquella persona sintomática, es decir, que tiene fiebre, dolor de garganta, que ha tenido un contacto estrecho, tal como lo definió la OMS últimamente, que pernoctó con un enfermo positivo. A ver, vamos. Igual entendí, igual vamos a corregir. No, igual lo entendí. Igual lo entendí, que era importante. El fondo, la persona que va a hacerse un examen, pero es un caso sospechoso con síntomas y que ha estado en el concepto que escribió la OMS, que el contacto de cercanía es con una persona que ha pernoctado, que ha estado más de 3 horas con el otro, que ayer entregó la definición en la OMS. A esa persona que el examen se demora 3 días, a esa se le da licencia, pero no se le da licencia médica a la persona que por dudas va a hacerse un examen. Porque ayer empezó toda una discusión con respecto al otorgamiento de las licencias médicas y también empezó a haber muchas denuncias al respecto. Sería bueno también corroborar la información que nos dicen que en el hospital de Iquique habría en el sector de salud falta de insumos y los médicos o el personal de salud estaría haciendo una protesta silenciosa. Hay muchos hospitales. Sabemos que hay muchos, en Ovalle faltaban, en Puerto Montt también, por eso el ministro ha dicho que han liberado nuevos recursos para la compra de insumos, pero sería bueno saber si eso se ha ido mejorando o no. Terminando, es una realidad, pero terminando el tema de las licencias médicas, ¿sabe que es súper difícil lo que nos está contando el doctor? Sí. Porque resulta que hay personas que son responsables. Dice, ¿sabes qué? Yo estuve hace 3 días con una persona que acaba de tener síntomas y le dijeron positivo en el coronavirus. Yo no me siento mal, pero la orden de las autoridades y de los médicos es que tengo que hacer cuarentena, pero resulta que no me dan licencia. Claro, porque no tengo síntomas. Porque no tengo síntomas, pero por otro lado,
por otro lado, me están diciendo, usted, si estuvo en contacto con alguna persona que tiene coronavirus, aunque no tenga síntomas, quédese en la casa. Y no dan licencia, doctor. No debería haber una licencia por cuarentena, perdón, no debería haber una licencia por cuarentena. Es el tema. Nosotros para dar una licencia tenemos que obedecer los reglamentos y lamentablemente hay un ordenamiento jurídico de las últimas horas que ya lo hemos discutido a nivel de grupos médicos y probablemente va a ser un alcance el colegio médico, que así lo espero, en que hay una cosa media errática en el sentido que no se da licencia a todos los contactos, sino que a cosas muy específicas, lo cual podría acarrear algún tipo de enredo, dificultad y probabilidad de contagio. Para nosotros un contacto que estrecho, que ha pernoctado con una persona que tiene alta probabilidad de tener una enfermedad coronavirus positivo, ese enfermo debería, mientras espera el examen, debería tener descanso, reposo legal. Esa es mi opinión, sí, pero y creo doctor, que así debiéramos hacerlo. Pero doctor, no darle los 15 días definitivamente, obvio, por supuesto. Pero al fondo, las personas que en la Araucanía estuvieron con la Seremia de Salud, estuvieron en una reunión y resulta ser que se contagiaron de coronavirus. Entonces, y resultaron positivos, ni siquiera están en cuarentena preventiva. Sí, pero me refiero a que esas personas no pernoctaron ni estuvieron más de 4 horas ni tan cerca con la persona. Se contagiaron en una reunión. Entonces, y ahí hay varias personas que también tienen cuarentena preventiva. Pero no están prohibidas, ¿no? Y esa no está en la... pero reuniones de autoridades pusieron... Pero tienen que estar todas prohibidas. Yo creo que esa es la negligencia de la autoridad. Pero son hasta 10 personas. Esa es la negligencia de la autoridad, que la autoridad se junta en reuniones. Hay una en Chillán que se juntó con todo... Pero para cerrar el tema, lo que pasa es que hay mucha gente que está muy confundido. A ver, doctor, de nuevo, si una persona se da cuenta que hace una semana estuvo con una persona y le dicen, oye, tengo coronavirus y tú estuviste conmigo, esa persona no tiene síntomas, ¿cómo lo hace para no ir a trabajar y guardar la cuarentena preventiva? A ver, más de una semana y estuvo en contacto, en la posibilidad que desarrolle síntomas, que tenga la enfermedad mucho menor. En general, ese paciente se le debiera hacer examen y a lo mejor en ese paciente correspondería a lo que estaba hablando el señor Lavín, en que hay que implementar el test rápido para ese tipo de casos, porque alrededor de 7 días de diferencia debería estar desarrollando ya anticuerpos, ya sea IgG o IgM, que indican cercanía o lejanía del contacto. Pero lo que dice Julio César es lo súper importante. Nosotros en el hospital, en las clínicas, tenemos absolutamente prohibidas las reuniones clínicas, junta médica y juntarse más de 2 o 3 personas. O sea, no debiera haber reuniones en forma presencial, sino que de usar los métodos digitales o a través de telereuniones, telemedicina, etcétera, etcétera. Sí. Y sí, imprescindible juntarse con una separación evidente. Claro, porque resulta que la autoridad no puede estar... Yo me acuerdo haber visto la televisión y la noticia que estaban todos juntitos. Claro, la autoridad no puede estar pregonando de que no nos juntemos, de que estemos separados, de que la gente se quede en la casa y hace una reunión con 50 personas, digamos. Doctor... O sea, también que tener un poco de criterio, pero... Claro, es irracional. Tenemos el titular de La Estrella ahí, que dice: alerta en San Pedro de la Paz por este brote en iglesia evangélica. La verdad es que una situación muy, muy compleja, porque fue un culto donde hubo muchas personas, hay al menos 7 contagiados directos, hay más de 60 personas que están siendo vectores, están siendo seguidas en cuarentena, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dijo el Ceremi de la región del Biobío? Escuchémoslo y volvemos a comentar con Felipe. Bueno, el día de hoy podemos decir que tenemos, con el corte de ayer a las 21 horas, tenemos 46 casos confirmados de COVID-19 en la región del Biobío, 42 corresponden a la provincia de Concepción, 3 a la provincia del Biobío y 1 a la provincia de Arauco. Dentro de los casos tenemos casos que se deriva a una reunión en una iglesia evangélica en la comuna de San Pedro de la Paz, en esa comuna donde tenemos la mayor cantidad de casos, y por lo tanto hacemos un llamado a la población a tener todas las medidas de prevención. Estamos analizando muchas otras medidas. El día de hoy también realizamos la prohibición a celebraciones religiosas, actividades deportivas y culturales en toda la región del Biobío como una medida de prevención, pero también todas las medidas que haga la autoridad sanitaria no reemplazan todas las medidas de prevención que tiene que hacer usted en su casa y toda la población de la región del Biobío. Ahí está el Ceremi Héctor Muñoz.
hablando precisamente de la región del Biobío, de estos casos. Es preocupante lo de San Pedro de la Paz, ya hay cordón sanitario sobre San Pedro de la Paz. A ver, explicarle a la gente, San Pedro hasta el río Biobío, ¿no? ¿Qué separa San Pedro de la Paz de Concepción? Digamos un puente. Varios puentes ya, ¿no? En la época que yo vivía allá había dos puentes, el puente viejo y el puente nuevo. Digamos, ahora creo que hay más puentes. La verdad es que es una separación que hay, la gente va mucho a trabajar al centro de Concepción, a hacer sus trámites. San Pedro ha crecido mucho, es muy lindo, ahí está la laguna de San Pedro, la laguna grande, la laguna chica, tienen un sector hermoso. Hay un sector que es bien popular, que es Boca Sur, que es precisamente donde está el tema de la iglesia evangélica. Su alcalde es de Fernández Vial, Audito Retamal. Lo tenemos acá al alcalde en una cuña, vamos a escucharlo, mire. Frente a la situación del momento en San Pedro de la Paz y detectado casos de coronavirus en Boca Sur, estoy solicitando hoy una reunión con el intendente, contraalmirante y el Seremi de Salud a las 5 de la tarde a fin de, a través de videoconferencia, señalar cuáles son los pasos que vamos a dar ante la eventualidad de que podamos fijar una declaratoria de control sanitario para los visitantes que puedan llegar a Boca Sur y o también aquellos que en su momento se pueden desplazar fuera de él. Estamos preocupados por la situación, estamos tomando las medidas más exactas que permiten entonces llevar tranquilidad a la población y neutralizar la multiplicación de los casos de coronavirus en Boca Sur. Ahí está el caso, le vamos a pedir a Audito que limpie el lente del celular para la próxima, se veía un poquito nublado, pero lo importante es el contenido. Y lo importante es que Audito nos conteste. Estamos, alcalde, tratando de contactarnos con usted. Por favor, si nos puede contestar, Julio, para llevarle tranquilidad a la gente de San Pedro de la Paz. Son 80.000 personas, sí. 20.000 personas, Lili, viven en Boca Sur. Y lo que último que quería decir es que tengo muchos amigos, porque yo soy de Conce, que viven en San Pedro, que me están escribiendo, que están súper preocupados. Por eso ojalá el alcalde pudiera darnos un contacto, Lili. Pero dos cosas. La primera, insistir en que porque si se hace un cerco sanitario, ¿cierto? O un cordón sanitario, un cordón que se llama de otra forma, cordón sanitario estricto, en torno a San Pedro de la Paz, en torno a Puerto Williams, a Tortel, debería hacerse en la zona oriente. ¿Por qué? No solo para la gente que no entra y salga, la cantidad de gente, lo hemos dicho todas las mañanas aquí en Contigo Televisión, que va a trabajar en la capital a la zona oriente desde la zona sur o desde la zona poniente, es mucha. Entonces son personas que lleva y trae, que se van a contagiar y que no van a poder tener los mismos medios para poder recuperarse. Por eso le preguntaba a Felipe. Por eso es tan importante que nos ayude el doctor Felipe, que está ahí, que él habla con sus colegas del Colegio Médico, que hagamos fuerza entre todos para que esto de una vez por todas se haga un cordón sanitario como que es necesario hacer. Y lo segundo que les quería comentar a Monse y Julio, es que viene un tema que también viene de fondo. Esto fue en un culto evangélico en San Pedro de la Paz, que tenemos casi 50 personas hoy día. Esto fue a las 21 horas de ayer, el último cómputo según el Seremi del Biobío. El problema es que hay muchas personas que por razones religiosas no creen mucho en esto de cuidarse, sino que lo dejan a la voluntad divina. Y eso es un temazo en el mundo actual también, porque aquí confluye la ciencia y confluye también la fe de las personas. Entonces es muy importante que las personas, más allá de su fe religiosa, ojalá que entiendan de que esto también tienen que ayudarse desde el punto de vista de la medicina. Porque es un tema mundial. Por eso te digo, en muchos países pasa eso. Este es un tema mundial. Por ejemplo, si la gente lo invito, ya que está en la casa haciendo esta cuarentena voluntaria, a ver Pandemia en Netflix, hay un capítulo que muestra precisamente cómo en Oregón, ¿no es cierto?, el sarampión subió a cifras alarmantes, porque hay una fuerte comunidad que está en contra de la vacuna. De la vacuna, claro. Está en contra de la vacuna y no se vacuna. Y se armó, sí. y los políticos decidieron que no era obligatoria la vacuna por las libertades, todo. Entonces, hay todo un tema cultural, religioso, ¿no es cierto?, que hay que tratar. Pero desde la semana pasada, como yo también estoy haciendo la radio, la gente denuncia que lamentablemente, según llamado los hermanos evangélicos cristianos,
se están juntando igual, claro. Felipe, porque a mí me llegan todos los días denuncias a la radio que en tal templo, que se están juntando, que están, o sea, los hermanos evangélicos, algunos están haciendo caso omiso, o sea, hacerle un llamado a que se cuiden también y que nos cuidemos entre todos, ¿no, doctor? En Chile existe la herramienta para evitar ese tipo de reuniones. Se llama Código Sanitario. El Código Sanitario le da una serie de herramientas a la autoridad para evitar la propagación de enfermedades que tienen importancia en salud pública. Ya lo hemos visto con varias enfermedades, lo he explicado varias veces, la tuberculosis, por ejemplo. Por lo tanto, aquí no basta con apelar ni a la solidaridad, ni a la conciencia, ni al autocuidado. Aquí hay que tomar medidas como las que se han tomado, que probablemente, tal como dice la señora Evelyn, se necesita tomar con mucho más energía. Creo que estamos pasando a otra etapa, a una etapa que, si bien es cierto, parece parcialmente controlada dentro de lo que habíamos presupuestado, que no significa que estemos tranquilos, pero por lo menos son las herramientas que tenemos para tener varios casos como lo que estamos teniendo, pero que no se nos escapen las manos. Yo creo que el Colegio Médico y el grupo que está asesorando al presidente de la República probablemente ya esté conversando este tema, porque tengo entendido que se están juntando prácticamente todos los días para discutir cada una de las eventualidades. Doctor, ¿y cuál es la diferencia y la diferencia sanitaria del cordón sanitario estricto que de la cuarentena obligatoria? Cuando hay cuarentena obligatoria, la gente no puede ser... Claro. ¿Y cuán efectivas son las dos cosas? No puede salir de las casas. Exacto. A ver, yo creo que en general la cuarentena significa que la persona se tiene que quedar dentro de la habitación, dentro de la casa habitación. Y eso es lo más importante cuando hay una enfermedad que está absolutamente desbocada y se quiere paralizar cualquier posibilidad de infección. El cordón sanitario, existe una restricción de movimiento y ahí las personas, si bien es cierto, pueden salir o entrar, son aquellas que tienen que hacer cosas que son imprescindibles para el funcionamiento, porque no podemos olvidar que las ciudades están interconectadas no solamente por los caminos, sino que por las funciones. Una posta, un servicio médico que está en el oriente, probablemente depende de mucha gente que vive en el otro lado de la ciudad, que trabaja ahí. Por lo tanto, no debemos descuidar eso. Y al revés también, muchos médicos que viven en ciertos sectores trabajan en otro lado. Es que el tema del metro lo vamos a hablar, porque el tema del metro, claro, uno dice, se contagió finalmente la gente de la Seremía de la Araucanía, pero en el metro uno puede andar 40 minutos al lado de otra persona, aunque el metro esté más vacío, pero veíamos ayer cómo estaban las estaciones. Entonces, en el metro, efectivamente, es una fuente de contagio. Un segundito, Doc, que hay una llamada por teléfono, Julio. Claro que sí, hay preocupación, tenemos una llamada telefónica. Felipe, no se vaya, denos solo un segundito, porque está Paulina del Campo, gerenta de clientes.